El hijo de un policía nació sordo, hasta que un exconvicto sacó algo misterioso y sucedió lo imposible. No te atrevas a tocar a mi hijo con esas manos sucias. La voz del oficial Marcus Reid resonó en la sala. Su mano se movió instintivamente hacia su arma. El exconvicto no se inmutó. James Carter, de 42 años, permaneció arrodillado junto al niño, con sus curtidos dedos congelados a centímetros de su oreja. En su palma, algo oscuro y húmedo brillaba bajo la luz de la tarde, algo nunca antes visto. Señor, por favor, susurró James, con voz firme a pesar de que el arma ahora le apuntaba al pecho. Su hijo tiene algo dentro de la oreja. Algo que no debería estar ahí. La esposa de Marcus, la detective Sarah Reid, se interpuso entre ellos, pálida de horror. Marcus, espera. Mira a Tommy. Su hijo de 9 años permanecía inmóvil en el sofá, con los ojos muy abiertos y lágrimas corriendo por su rostro. Pero no era miedo en esos ojos. Era asombro. Entonces los labios de Tommy se movieron. Y salió un sonido. ¿Mamá? La palabra sonó rota, cruda, como vidrio raspando contra metal. Pero era real. Era su voz. Las piernas de Sarah casi cedieron. Se llevó la mano a la boca, ahogando un grito que era mitad alegría, mitad incredulidad. Tommy había nacido con sordera profunda. 9 años. 9 años de silencio. 9 años de especialistas que decían que no se podía hacer nada. El arma de Marcus bajó lentamente, con las manos temblorosas. ¿Qué acabas de hacer? James permaneció tranquilo, casi demasiado tranquilo para alguien que acababa de hacer lo imposible. Abrió la palma de la mano por completo, revelando la criatura oscura, parecida a una babosa, que se retorcía en su mano. Le saqué lo que le estaba robando la audición 3 horas antes. James Carter había salido de prisión hacía exactamente 6 días, tras cumplir 8 años por un delito que no cometió. El sistema lo había destrozado y escupido sin nada más que un billete de autobús y $47 de entrada. Sin disculpas. Sin compensación. Solo una libertad con sabor a ceniza. Había encontrado trabajo haciendo mantenimiento de jardines en un tranquilo barrio residencial, intentando reconstruir una vida que cada vez le parecía más inútil. A los 42 años, era demasiado viejo para empezar de cero y demasiado joven para rendirse. La familia Reid lo había contratado para arreglar la cerca y podar los setos. Un trabajo suburbano normal para gente suburbana normal. Excepto que Marcus Reid no era normal. Era policía, de esos que probablemente habían arrestado a hombres como James cientos de veces sin hacer preguntas. James se había fijado en el chico desde su primer día. Tommy estaba sentado en los escalones del porche, ordenando coches de juguete en filas perfectas, sin levantar la vista cuando James trabajaba cerca. Al principio, James pensó que el chico era simplemente tímido. Luego se fijó en los audífonos. Luego en la forma en que Sarah se comunicaba con él por señas, chico sordo. Familia rica. Probablemente gastó una fortuna en tratamientos que no funcionaron. James sabía de cosas que no funcionaban. Había pasado 8 años gritando su inocencia a gente que dejaba de escuchar, pero algo en Tommy le molestaba. No la sordera en sí, sino la forma en que el chico se tocaba la oreja constantemente, haciendo muecas, rascándosela cuando creía que nadie lo veía. James ya había visto eso antes. En prisión. Un recluso llamado Rodríguez tenía el mismo problema, dolor de oído constante, pérdida de audición que parecía empeorar cada mes. Los médicos de la prisión no hicieron nada. Dijeron que probablemente era una infección, le recetaron antibióticos y siguieron adelante hasta que Rodríguez se desplomó durante el patio, gritando, con sangre saliendo a borbotones de su oído. Lo llevaron de urgencia al hospital. Lo que encontraron dentro de su canal auditivo fue noticia. Un organismo parasitario raro, ajeno a Norteamérica, probablemente contraído durante el despliegue de Rodríguez en el sudeste asiático años atrás. Se había estado alimentando, creciendo y bloqueando su audición lentamente con el tiempo. Cuando James vio a Tommy tocándose la oreja de la misma manera, algo hizo clic. En su tercer día de trabajo en la casa de los Reid, James vio a Tommy sentado solo en el patio trasero, con el rostro contraído por el dolor, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. El chico se arañaba la oreja desesperadamente. Sarah estaba dentro atendiendo una llamada de trabajo. Marcus estaba en la comisaría. La niñera había salido a comprar comida. James se acercó despacio, con cuidado. Se arrodilló y tocó suavemente el hombro de Tommy. El niño dio un salto, sobresaltado, y luego se relajó un poco al reconocer al jardinero. James se señaló la oreja, luego la de Tommy, con una expresión que expresaba una pregunta silenciosa. ¿Te duele? Tommy asintió frenéticamente, con lágrimas en los ojos. James levantó un dedo. Espera. Sacó una pequeña linterna de su caja de herramientas,
algo que llevaba para revisar los rincones oscuros de vallas y portones, le hizo un gesto a Tommy para que inclinara la cabeza. El niño dudó, pero el dolor era insoportable. Obedeció. James iluminó el canal auditivo de Tommy y se le heló la sangre. En lo más profundo, algo se movió. Algo vivo. Algo que no debería existir en un niño humano. Sus manos empezaron a temblar entonces, igual que ahora, mientras Marcus Reid miraba fijamente a la criatura en su palma. «Tienes que decirme exactamente qué viste», dijo Marcus con voz grave y peligrosa. «Y tienes que decirme por qué un exconvicto cree que puede hacerle procedimientos médicos a mi hijo». James lo miró a los ojos sin miedo. Después de 8 años de ser culpable hasta que se demostrara su inocencia, ya no le importaba lo que pensaran los policías. «Su hijo no nació sordo, agente Reid», dijo James en voz baja. «Se hizo sordo». Sara palideció. «¿De qué estás hablando?». James miró a Tommy, que le tocaba los oídos con suavidad, con los ojos aún abiertos por la sorpresa ante los sonidos que inundaban su cerebro por primera vez en su memoria. «Alguien le puso esa cosa en el oído cuando era un bebé», continuó James. «Y creo que sé quién. Si esta historia ya te está conmoviendo, no olvides suscribirte al canal, porque lo que sucederá a continuación te conmoverá profundamente». Marcus dio un puñetazo en la mesa de la cocina. «¿Me estás diciendo que alguien infectó a mi hijo deliberadamente? Es una locura». James colocó la criatura, ahora muerta e inmóvil, sobre una toalla de papel. Bajo la intensa luz de la cocina, parecía aún más grotesca. Oscura, segmentada, con diminutas proyecciones similares a pelos a lo largo de su cuerpo. «Te digo lo que vi en prisión», respondió James con calma. «Y te digo que esa cosa no aparece de forma natural en el canal auditivo de un recién nacido». Sara ya estaba en su teléfono, buscando frenéticamente en bases de datos médicas. Le temblaban las manos mientras se desplazaba. «Marcus, puede que tenga razón. Hay casos documentados de parásitos Aelurostronilus utilizados en... Dios mío. Punto. ¿Utilizados en qué?», preguntó Marcus. El rostro de Sara palideció. «En investigación experimental. Aplicaciones militares. Hubo un programa desclasificado en los 90 donde...». Se detuvo, mirando a Tommy, que jugaba en la sala, ajena a la conversación. «Donde probaron agentes biológicos en sujetos sin su consentimiento». Marcus negó con la cabeza con violencia. «No. Rotundamente no. Tommy nació en un hospital privado. Un centro de primera. Tuvimos la mejor atención prenatal posible. En el centro médico St. Catherine», preguntó James en voz baja. Ambos padres se volvieron bruscamente hacia él. «¿Cómo lo supiste?». El instinto detectivesco de Sara se despertó de inmediato. James sacó su teléfono, un desechable barato que había comprado después de ser liberado, y abrió una noticia guardada. «Porque el mismo hospital fue demandado hace 8 años. Justo antes de que yo fuera a prisión». Deslizó el teléfono sobre la mesa. El titular decía: «Director médico de St. Catherine bajo investigación por protocolos de investigación no autorizados». Sara cogió el teléfono y leyó rápidamente. «Dr. Harrison Westbrook. Acusaciones de realizar ensayos no aprobados en recién nacidos, desestimadas por falta de pruebas. Actualmente se desempeña como...». Se le quebró la voz. «Actualmente se desempeña como jefe de investigación pediátrica en St. Catherine». Marcus apretó la mandíbula. Ese es el médico que diagnosticó a Tommy. El que dijo que su sordera era genética e intratable. La habitación quedó en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador. James habló con cuidado. «Cuando me arrestaron, trabajaba como repartidor de suministros médicos. Repartía paquetes en St. Catherine 2 veces por semana. Una noche, vi algo que no debía ver. Westbrook recibía contenedores sin marcar de una furgoneta farmacéutica. Sin papeles. Sin registros del hospital. Cuando le pregunté a mi supervisor, me dijo que olvidara lo que vi y hizo una pausa. El recuerdo aún amargo. 2 días después, me arrestaron por posesión de narcóticos hospitalarios robados. Medicamentos que nunca había visto. Los encontraron en mi furgoneta de reparto durante una inspección aleatoria que no lo era en absoluto». Sara lo observó con renovada intensidad. «¿Estás diciendo que te incriminaron?». «Digo que hice las preguntas equivocadas sobre la persona equivocada», respondió James. «Y pasé 8 años pagando por ello mientras Westbrook conservaba su trabajo, su reputación y, al parecer, sus experimentos». Marcus se levantó bruscamente, paseándose por la cocina como un animal enjaulado. «Aunque lo que dice sea cierto, ¿por qué Tommy? ¿Por qué mi hijo?».
James se había preguntado lo mismo durante la última hora. Entonces recordó algo que Sarah había mencionado casualmente durante su primer día de trabajo. Tu esposa testificó contra una farmacéutica hace 3 años, ¿verdad?, preguntó James. Algo sobre ensayos clínicos falsificados. Sarah se quedó paralizada. ¿Cómo lo sabes? Punto. Lo mencionaste cuando hablamos del jardín. Dijiste que teletrabajabas más porque tus casos te habían ganado enemigos. Marcus dejó de caminar. Su rostro había cambiado de ira a algo más sombrío. Comprensión. Meridian Pharmaceuticals, susurró Sarah. Fui el investigador principal de un caso que les costó $200 millones en acuerdos. Su director ejecutivo fue a prisión. Su división de investigación fue cerrada. Y su consultor médico jefe era, insistió James con suavidad. Harrison Westbrook, terminó Sarah con voz ronca. Era su testigo experto. Destruí su testimonio en el estrado. Lo hice quedar como un tonto ante el jurado. Marcus cogió sus llaves. Voy a traer a ese cabrón ahora mismo. No puedes, dijo James con firmeza. No tienes pruebas. Esa criatura está muerta. Cualquier abogado medianamente decente dirá que yo la planté. Eres un policía acusando a un médico respetado basándose en la palabra de un exconvicto. ¿Cómo crees que terminará eso? Marcus quería discutir, pero sabía que James tenía razón. Le temblaba la mano sobre las teclas. Hay otra manera, continuó James. Pero no te va a gustar. Sarah se inclinó hacia adelante. ¿Cuál? Westbrook no sabe que Tommy puede oír ahora. No sabe que le quitaron esa cosa. Si ha estado monitoreando el estado de Tommy como cualquier buen médico, querrá programar una cita de seguimiento pronto. ¿Quieres que lo dejemos acercarse a nuestro hijo otra vez? La voz de Marcus era peligrosa. Quiero que lo pilles admitiendo lo que hizo, corrigió James. Que examine a Tommy. Que lo grabe todo. Que crea que su experimento sigue en marcha. La gente como Westbrook, que se cree intocable, se vuelve arrogante. Se equivoca. Sarah ya estaba pensando como detective otra vez. Necesitaríamos equipo de vigilancia adecuado. Audio y video. Consentimiento legal para grabar. Si lo hacemos mal, cualquier cosa que grabemos será inadmisible. Entonces lo haremos bien, dijo James. Pero rápido. Porque te garantizo que, en cuanto Westbrook se dé cuenta de que Tommy puede oír, desaparecerá. La gente con sus contactos no cae fácilmente. Marcus miró a James un buen rato. ¿Por qué nos ayudas? No nos conoces. No nos debes nada. James pensó en Rodríguez gritando en el patio de la prisión. Pensó en los 8 años que le habían robado. Pensó en todas las preguntas que nadie se había molestado en hacerle porque era solo un convicto más, otro don nadie cuya voz no importaba. Porque alguien tiene que hacer las preguntas correctas esta vez, dijo James en voz baja. Y quizás alguien necesite escuchar las respuestas. Tommy entró en la cocina con su coche de juguete en la mano. Miró a sus padres y luego a James. Por primera vez en su vida, habló sin hacer señas. ¿Por qué están todos asustados? Su voz seguía áspera, sin práctica, pero era el sonido más hermoso que Sarah había oído jamás. Lo abrazó, con lágrimas corriendo por su rostro por encima de la cabeza de Tommy, miró a James a los ojos y asintió. Iban a derribar a Westbrook. Pero ninguno de ellos sabía que Westbrook ya había estado observando. Que había instalado dispositivos de vigilancia en la casa de los Reid meses atrás. Que había escuchado cada palabra de su conversación y que ya estaba poniendo en marcha su propio plan. A la mañana siguiente, James llegó a casa de los Reid antes de lo habitual. Sarah lo recibió en la puerta, con su placa de detective prendida al cinturón y ojeras. Llamó, dijo sin saludar. Westbrook. Hace 20 minutos. Quiere programar la evaluación trimestral de Tommy. Mañana a las 2 de la tarde. James sintió que se le aceleraba el pulso. ¡Qué rápido! Demasiado rápido, asintió Sarah. Marcus lo cree sospechoso. Yo creo que es perfecto. Lo condujo adentro, donde Marcus estaba sentado a la mesa del comedor rodeado de equipo, cámaras diminutas, grabadoras de audio, transmisores inalámbricos. Un especialista en tecnología de la unidad de Sarah, una joven asiática llamada Kim, estaba configurando una computadora portátil. Esto es extraoficial, dijo Marcus sin levantar la vista. Kim lo hace como un favor. Si esto sale mal, su carrera también se acaba. Kim no parecía preocupada. Si la mitad de lo que me dijiste es verdad, ese médico debería estar enterrado en la cárcel.
He visto los registros judiciales del caso de James. Las pruebas en su contra aparecieron de la nada. Sin cadena de custodia. Sin testigos. Una trampa de manual. James sintió algo desconocido, una confirmación. Alguien de la policía realmente le creyó. Vamos a cablear la sala de reconocimiento, continuó Kim, abriendo un plano en su portátil. 4 cámaras, 3 fuentes de audio. Todo encriptado y respaldado en un servidor seguro en tiempo real. Incluso si encuentra el equipo, tendremos las imágenes. Sarah sonrió con tristeza. Tommy es menor de edad y recibe atención médica en nuestra casa. Tenemos todo el derecho legal de grabar su tratamiento. Westbrook será informado de que hay cámaras de seguridad en la casa, procedimiento estándar. No sabrá nada de las ocultas. Marcus finalmente miró a James. Tenías razón. Esta mañana conseguí los datos financieros de Westbrook a través de un contacto del FBI. 3 meses después del nacimiento de Tommy, recibió una transferencia bancaria de $500,000 de una cuenta en el extranjero, etiquetada como honorarios de consultoría. Meridian Pharmaceuticals, adivinó James. Todavía no puedo probarlo. Pero el tiempo coincide. Marcus sacó un documento de su teléfono. Westbrook ha sido el médico de cabecera de otros 7 niños diagnosticados con sordera congénita. Todos nacieron en St. Catharines. Todos en un lapso de 2 años. El rostro de Sarah se endureció. 7 niños. 7 familias destruidas. 6 familias, corrigió Kim en voz baja. Uno de esos niños murió. Causa oficial, SMSL. Pero los padres intentaron demandar, alegando negligencia. El caso fue desestimado. La sala se quedó en silencio. James sintió que la rabia crecía en su pecho, la misma rabia que lo había sostenido durante 8 años de injusticia. Pero ahora tenía un rumbo. Un propósito. Necesitamos que una de esas familias hable, dijo. Alguien que sospechara que algo andaba mal. Alguien que testifique. Marcus negó con la cabeza. Ya lo intentaron. Todos están aterrorizados. Westbrook tiene contactos con todos los bufetes de abogados más importantes del estado. ¿Qué hay de los padres cuyo hijo murió?, preguntó James. Kim sacó un archivo. Robert y Linda Chen. Viven a unos 40 minutos de aquí. Tras la muerte de su hija May, crearon un blog documentándolo todo. Citas médicas, medicamentos, interacciones sospechosas. Lo eliminaron después de que Westbrook amenazara con emprender acciones legales. Pero encontré copias archivadas. Giró la portátil hacia ellos. El blog era desgarrador. Páginas de padres desesperados que se preguntaban por qué el estado de su hija seguía empeorando a pesar del tratamiento. La última publicación estaba fechada 3 días antes de la muerte de May. El doctor Westbrook le cambió la medicación otra vez. Dice que es necesario, pero algo no va bien. Ya no responde a nuestras preguntas. Solo nos dice que confiemos en él. Pero no confío. No confío en él en absoluto. Sarah apretó los puños. Nos va a tocar este monstruo. Visitaré a los Chen, dijo James. Si aparece la policía, pensarán que es un asunto oficial, se asustarán. ¿Un exconvicto sin nada que perder? Otra conversación. Sarah lo observó un momento y asintió. Vete. Pero llévate esto. Le entregó una pequeña grabadora camuflada en un bolígrafo. Por si acaso dicen algo útil. La casa de los Chen era pequeña, de aspecto cansado, con un jardín que antaño había sido amado, pero que ahora crecía salvaje. James llamó 3 veces antes de que la puerta se abriera ligeramente, con la cadena aún puesta. El rostro de Robert Chen apareció por la rendija. Era más joven de lo que James esperaba, quizá de unos 30 y tantos, pero sus ojos parecían antiguos. No me interesa lo que esté vendiendo, dijo rotundamente. No vendo nada, señor Chen. Me llamo James Carter. Estoy aquí por el doctor Harrison Westbrook. La puerta empezó a cerrarse. Mató a su hija, dijo James rápidamente. Y sigue matando niños. La puerta se detuvo. La respiración de Robert se hizo audible a través de la rendija. ¿Quién es usted? Alguien a quien destruyó años antes de llegar a May. ¿Puedo entrar? 5 minutos. Es todo lo que pido. La cadena vibró. La puerta se abrió. Linda Chen estaba sentada en el sofá del interior, con una manta sobre los hombros a pesar del calor del día. Fotos de May cubrían cada superficie, un santuario a una vida truncada de forma imposible. James se sentó frente a ellos y les contó todo. Tommy. El parásito. Su propia trampa. Las otras familias.
Los pagos en el extranjero. Cuando terminó, Linda habló por primera vez. Su voz era apenas un susurro. Lo sabíamos. Siempre supimos que algo andaba mal. Pero todos decían que solo éramos padres en duelo buscando a alguien a quien culpar. Incluso nuestras propias familias dejaron de creernos. Las manos de Robert temblaban al sacar una caja de debajo del sofá. Dentro había historiales médicos, notas escritas a mano, correos electrónicos impresos. Lo guardamos todo, dijo. Cada mentira. Cada vez que cambiaba su historia. Cada cita en la que parecía más interesado en observar a May que en ayudarla. Lo sabíamos. Pero no pudimos probarlo. Ahora sí puedes, dijo James con suavidad. Mañana a las 2 de la tarde, Westbrook examinará a otro niño. Lo estamos grabando todo. Si comete un desliz, si dice algo incriminatorio, lo tenemos. Linda miró a su esposo. Algo pasó entre ellos. Años de dolor, rabia e impotencia que finalmente encontraban una salida. Testificaremos, dijo Robert con firmeza. Lo que necesites. James sintió un temblor en el pecho. Durante 8 años, había estado solo en su lucha. Ahora tenía aliados. Ahora tenía un propósito. Se levantó para irse, pero hizo una pausa. Una cosa más. ¿Alguna vez Westbrook mencionó otras investigaciones? ¿Otros proyectos? El rostro de Linda palideció. Una vez. Casi al final. May lloraba, con mucho dolor. Le rogaba que la ayudara. Dijo. Se le quebró la voz. Dijo que el dolor eran solo datos. Que su sufrimiento contribuía a algo más grande de lo que ella podía comprender. A James se le heló la sangre. No se trataba solo de venganza ni de dinero. Westbrook era un verdadero creyente. El monstruo más peligroso. El doctor Harrison Westbrook llegó exactamente a las 2 de la tarde, con su maletín de cuero y su característica sonrisa segura. Tenía 58 años, cabello canoso, con ese tipo de rostro que inspiraba confianza, lo que lo hacía infinitamente más peligroso. Sarah, Marcus, siempre es un placer, dijo con cariño, estrechándoles la mano. Y el joven Tommy. A ver qué tal están hoy. Tommy estaba sentado en la mesa de reconocimiento de la oficina en casa, con sus padres a ambos lados. Escondidas en la rejilla de ventilación del techo, la estantería y la lámpara había 3 cámaras. 2 grabadoras de audio estaban camufladas como objetos decorativos. En la habitación contigua, Kim lo controlaba todo en su portátil mientras James observaba por una rendija en la puerta. Westbrook sacó su otoscopio, el mismo instrumento que había usado docenas de veces. Abre bien la boca, Tommy. Vamos a revisar esos oídos. Tommy obedeció, con el rostro impasible. Le habían instruido con cuidado, actuar con normalidad, no revelar que oye, dejar hablar al médico. Westbrook miró el oído derecho de Tommy con expresión clínica. Luego revisó el izquierdo. Su mano se congeló por una fracción de segundo. Su sonrisa se desvaneció. Todo parece normal, dijo lentamente. Pero su mirada había cambiado. Ahora estaban calculando, desconfiados. Volvió a comprobarlo, tardando más esta vez. James podía ver la confusión que crecía tras la máscara profesional. Sus canales auditivos parecen más limpios de lo habitual, dijo Westbrook con cuidado. ¿Ha estado usando algún tratamiento nuevo? Quizás gotas diferentes. Justo lo que me recetó, mintió Sarah con suavidad. ¿Por qué? ¿Pasa algo? No, no. Solo una mejoría inesperada. Westbrook dejó el otoscopio, pero sus manos ya no le temblaban. Me gustaría hacer algunas pruebas adicionales en el hospital. Un equipo más completo. ¿Es necesario?, preguntó Marcus, con su voz firme de policía. Siempre has dicho que las revisiones en casa son suficientes. La sonrisa de Westbrook se tensó. Protocolo estándar. Solo siendo minucioso. Fue entonces cuando Tommy hizo su movimiento. El niño sostenía un coche de juguete, y ahora lo dejó caer accidentalmente. El coche golpeó con fuerza contra el suelo de madera. Tommy giró la cabeza hacia el sonido. Fue un movimiento diminuto, instintivo, apenas perceptible. Pero Westbrook lo notó. Su rostro palideció. Tommy, dijo bruscamente. ¿Oíste eso? La sala contuvo la respiración. Tommy parecía confundido, haciendo señas en lugar de hablar. ¿Oír qué? Pero el daño ya estaba hecho. La mirada de Westbrook iba de los padres al niño, su mente repasando las implicaciones. ¿Cuánto tiempo?, susurró. ¿Cuánto tiempo qué, doctor?
La voz de Sara era gélida. Westbrook se levantó bruscamente, agarrando su maletín médico. Tengo que irme. Emergencia familiar. Lo cambiaremos. Marcus se movió para bloquear la puerta. Siéntese, doctor Westbrook. Disculpe. Dije que se sentara. La mano de Marcus descansaba casualmente cerca de su arma reglamentaria. Tenemos preguntas. La máscara profesional de Westbrook se quebró por completo. Debajo había algo frío y calculador. No sé qué cree que está haciendo, agente Reid, pero me voy. Muévase. Háblenos del parásito, dijo Sara en voz baja. Westbrook se quedó paralizado. Háblenos de los pagos en el extranjero, de Meridian Pharmaceuticals, de los otros 7 niños. La voz de Sara sonaba mortalmente tranquila. Háblenos de Mei Chen. Al nombrar a Mei, algo en la expresión de Westbrook pasó del miedo a la rabia. No tiene ni idea de en qué se está metiendo, ni idea de la importancia de esta investigación. Investigación. La voz de Marcus se quebró de furia. A torturar niños le llama investigación. Yo lo llamo progreso, gritó Westbrook, perdiendo la compostura por fin. ¿Sabe cuántos niños sordos hay en este mundo? Millones. Y ustedes malgastan miles de millones en audífonos, implantes cocleares, programas de lenguaje de señas, adaptando la discapacidad en lugar de curarla. Infectando bebés. La voz de Sara tembló de rabia apenas contenida. Westbrook rió con amargura. Los parásitos nunca estuvieron destinados a ser permanentes. Se suponía que estimularían el desarrollo de las vías neuronales, obligarían al sistema auditivo a compensar, a evolucionar. Si los eliminaran en el momento oportuno, teóricamente, la audición mejoraría más allá de los niveles normales. ¿Teóricamente? James entró en la habitación, incapaz de permanecer oculto por más tiempo. ¿No sabía si funcionaría? Westbrook abrió mucho los ojos al reconocerlo. Tú, el mensajero. Pensé que te estabas pudriendo en la cárcel, donde pertenecías. ¿Dónde me pusiste? Respondió James con frialdad. Porque vi demasiado. No viste nada. No entendiste nada. Westbrook estaba completamente desquiciado ahora, años de secretos saliendo a la luz. Meridian iba a revolucionar el tratamiento auditivo. Íbamos a ser multimillonarios. Pero entonces ella señaló a Sara con un dedo tembloroso. Lo destruyó todo con su testimonio santurrón. Así que tuviste a mi hijo en la mira, susurró Sara. Venganza. Venganza. Investigación. Ambas cosas. Westbrook se encogió de hombros. Tommy era perfecto. Lo suficientemente joven como para que el parásito se integrara, lo suficientemente sano como para sobrevivir al proceso. Y verte sufrir mientras tu hijo seguía sordo, sabiendo que yo lo causé, eso fue simplemente un extra. Marcus se movió rápido, pero Sara fue más rápida. Levantó su teléfono, con la aplicación de grabación claramente visible y funcionando. Cada palabra, dijo en voz baja. Cada confesión. Todo grabado. El rostro de Westbrook se puso rojo a gris. Eso es, no puedes, sistema de seguridad, dijo Marcus, señalando la cámara visible en la esquina. Te informaron al entrar. Todo lo que pasa en esta casa se graba. Es completamente legal. Kim salió de la habitación contigua con su portátil abierto. Ya está subido a 3 servidores seguros, FBI, Policía Estatal y Asuntos Internos. Aunque huyas, se acabó. Westbrook se tambaleó hacia atrás, golpeando la silla con las piernas. Se desplomó en él, con todo su cuerpo hundido. La niña Chen, dijo James en voz baja. Mei. ¿Qué le pasó? La voz de Westbrook sonó hueca. El parásito creció demasiado. Migró al tejido cerebral. Intenté extirparlo, pero hubo complicaciones. La mataste durante un procedimiento no autorizado y lo encubriste, dijo Sara con la voz quebrada. Tenía 2 años. Fue un revés, dijo Westbrook aturdido. Pero la investigación continuó. Tenía que continuar. Demasiado invertido. Demasiado potencial. La puerta principal se abrió de golpe. Robert y Linda Chen estaban allí, después de haber estado esperando afuera como estaba previsto. El rostro de Linda estaba bañado en lágrimas. Monstruo, susurró. Asesinaron a nuestra bebé por dinero. Westbrook los miró y, por primera vez, algo parecido al arrepentimiento cruzó su rostro. Pero se desvaneció rápidamente, reemplazado por desafío.
Soy médico, dijo. Intentaba ayudar. No, dijo James con firmeza. Estabas jugando a ser Dios. Y ahora vas a pagar por ello. Marcus sacó sus esposas. Harrison Westbrook, estás arrestado por poner en peligro a un menor, negligencia médica, conspiración y el asesinato de Mei Chen. Tienes derecho a guardar silencio. Mientras Marcus le leía sus derechos, la mirada de Westbrook se cruzó con la de James por última vez. ¿Crees que esto te reivindica?, espetó Westbrook. Sigues siendo un exconvicto. Sigues siendo un don nadie. James sonrió con frialdad. Tal vez. Pero yo soy un don nadie que acaba de derrotar a un monstruo. Con eso me basta. 6 meses después, James se encontraba frente al centro médico St. Catherine, pero esta vez no estaba entregando paquetes ni huyendo de acusaciones. Estaba allí como testigo, observando cómo los agentes federales sacaban cajas de pruebas por la entrada principal. La investigación había superado con creces las expectativas. El arresto de Westbrook había desencadenado una cascada de revelaciones, datos de investigación falsificados, administradores hospitalarios sobornados, docenas de familias afectadas en varios estados. Los exejecutivos de Meridian Pharmaceuticals enfrentaban cargos penales. Toda la junta directiva de St. Catherine había dimitido. Sarah apareció a su lado con 2 tazas de café. Pensé que podría necesitar esto. James aceptó agradecido. ¿Cuántas familias en total? 23 niños identificados hasta ahora, respondió Sarah con voz grave. 11 de ellos siguen vivos. El FBI está coordinando la extirpación de los parásitos con expertos médicos. El cirujano de Tommy dice que todos deberían recuperarse por completo. Deberían, repitió James en voz baja. Mejores probabilidades que antes. Sarah lo miró con atención. La fiscalía me llamó esta mañana. Tu condena ha sido oficialmente anulada. Exoneración total. Ofrecen una indemnización. James llevaba 6 meses esperando esta noticia, pero ahora que llegaba, se sentía extrañamente vacío. El dinero no me devuelve 8 años. No, asintió Sarah. Pero te da un futuro. Marcus salió de la entrada del hospital, con Tommy dando saltitos a su lado. El niño aún se estaba adaptando a la audición, pero ahora usaba sus primeros audífonos adecuados, no para recuperar la audición, sino para ayudarle a procesar el abrumador mundo de sonidos que nunca había experimentado. James. Tommy corrió hacia él y lo abrazó fuerte. Su habla había mejorado muchísimo con la terapia. Papá dice que vamos a tomar helado. Tienes que venir. James miró al chico que lo había cambiado todo. No sé si debería. Por favor. Los ojos de Tommy brillaban, llenos de vida como nunca antes. Eres mi héroe. Héroe. James había pasado 8 años siendo llamado criminal, convicto, delincuente. Había olvidado que las palabras podían significar algo diferente. De acuerdo, dijo en voz baja. Un helado suena bien. En la heladería, Tommy parloteaba con entusiasmo sobre la escuela, sobre los sonidos que había descubierto, sobre la clase de música a la que se había apuntado. Marcus y Sarah lo observaban con profunda gratitud y alivio. Te lo debemos todo, dijo Marcus en voz baja. Sé que no es suficiente, pero es cierto. James negó con la cabeza. Al final lo habrías descubierto. No, intervino Sarah con firmeza. No lo habríamos hecho. Estábamos demasiado cerca de él, demasiado confiados en el sistema. Tuviste lo que nosotros no pudimos porque ya habías aprendido a no confiar en nada al pie de la letra. James miró a Tommy, que ahora hacía muecas al verse reflejado en una cuchara, encantado con la imagen distorsionada y los sonidos metálicos que hacía al golpearla. Las otras familias, dijo James. Los que encontramos. Están bien. Sarah sacó su teléfono y le mostró una foto. Era una foto grupal, docenas de familias de pie juntas en lo que parecía ser un centro comunitario. Niños de varias edades, algunos con audífonos, algunos haciendo señas, todos sonriendo. Un cartel detrás de ellos decía, Red de apoyo a sobrevivientes de Westbrook. Robert y Linda Chen lo iniciaron, explicó Sarah. Grupo de apoyo para todas las familias afectadas. Coordinación médica, asistencia legal, consejería. Preguntaron por ti, de hecho. Querían saber si hablarías en su próxima reunión. James miró fijamente la foto. Todas esas vidas, interconectadas por el trauma pero ahora encontrando fuerza en la comunidad. ¿Qué les diría siquiera? La verdad, sugirió Marcus. Que la justicia no siempre es rápida.
que el sistema falla a la gente todos los días. Pero eso no significa que dejemos de luchar. 2 semanas después, James estaba frente a 40 personas en ese mismo centro comunitario. Le temblaban las manos, tenía la garganta seca. Había enfrentado prisioneros hostiles, policías corruptos y años de aislamiento. Pero hablar con personas que lo miraban con esperanza en lugar de con desconfianza era de alguna manera más aterrador. No soy bueno con los discursos, comenzó torpemente. Soy mejor manteniendo la cabeza baja y sobreviviendo. Eso es lo que la prisión te enseña. Sobrevive, no confíes, no tengas esperanza. Vio a Linda Chen en la primera fila, su mano entrelazada con la de Robert, ambos asintiendo con aliento. Pero Tommy Reid me enseñó algo diferente. Me enseñó que a veces mantener la cabeza baja significa ignorar lo que está justo frente a ti. A veces sobrevivir no es suficiente. A veces tienes que arriesgarlo todo por algo más grande que tú mismo. Su voz se hizo más fuerte. El Dr. Westbrook nos quitó cosas a todos nosotros. Tiempo, confianza, inocencia. Algunos de nosotros perdimos aún más. Y el sistema que debería habernos protegido o falló o lo ayudó activamente. Esa es la verdad. Esa es la realidad con la que todos vivimos. Hizo una pausa, mirando cada rostro, sobrevivientes, luchadores, personas que habían sido quebradas pero se negaban a permanecer quebradas. Pero esto es lo que no nos quitó, nuestra capacidad de luchar, nuestra capacidad de exigir justicia, nuestra capacidad de protegernos unos a otros cuando el sistema no lo hace. Eso es lo que representa esta sala. Eso es lo que importa ahora. Los aplausos comenzaron pequeños, pero crecieron hasta que toda la sala estaba de pie. James sintió lágrimas ardiendo en sus ojos por primera vez en 8 años. Esa noche, James se sentó en su nuevo apartamento, modesto pero limpio, pagado con parte de su acuerdo de compensación. Su teléfono sonó. Número desconocido. ¿S.R. Carter? Soy la abogada Rebecca Walls. Represento a 3 familias del caso Westbrook que están interesadas en presentar demandas civiles. Su testimonio será crucial. También nos gustaría discutir contratarlo como consultor. ¿Consultor para qué? Supervisión de instalaciones médicas. Su perspectiva única, alguien que entiende tanto la cadena de suministro médico como cómo opera la corrupción institucional, es invaluable. El pago es sustancial, y francamente, necesitamos personas que no miren hacia otro lado cuando algo parece estar mal. James pensó en 8 años de ser invisible, de no ser nadie, de ser la persona que todos asumían que era culpable. Lo haré, dijo, pero no por el dinero, por las familias, para que esto nunca vuelva a suceder. Exactamente por eso lo queremos, señor Carter. 1 año después del arresto de Westbrook, James asistió a la sentencia del hombre. La sala del tribunal estaba llena de familias, periodistas y profesionales médicos. Westbrook estaba sentado encorvado en la mesa de la defensa, su cabello plateado ahora mayormente gris, su comportamiento confiado completamente destruido. La voz del juez fue severa. Dr. Westbrook, usted violó la confianza sagrada entre médico y paciente de la manera más atroz imaginable. Transformó la curación en daño, la ciencia en tortura, y los niños en experimentos. Este tribunal lo sentencia a 45 años en prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. El abogado de Westbrook comenzó a objetar, pero el doctor lo despidió con la mano. Se puso de pie lentamente, mirando a través de la sala hasta que sus ojos encontraron a James. Espero que esté satisfecho, dijo Westbrook, su voz amarga. James también se puso de pie. No estoy satisfecho. La satisfacción requeriría que esos niños nunca hubieran sufrido en primer lugar. Lo que soy es aliviado. Aliviado de que no puedas lastimar a nadie más. No es lo mismo. Mientras los guardias se llevaban a Westbrook, Tommy tiró de la manga de James. El hombre malo se fue para siempre. Sí, dijo James, arrodillándose al nivel del niño. Para siempre. Tommy sonrió, luego hizo señas con cuidado. James había aprendido lenguaje de señas básico durante el último año específicamente para comunicarse con los niños sordos en la red de sobrevivientes. ¿Qué dijo?, preguntó Sarah, su propio lenguaje de señas aún imperfecto. James sintió su garganta apretarse con emoción. Dijo, gracias por enseñarme que los héroes no necesitan capas. Solo necesitan importarles. Queridos espectadores, esta historia no se trata solo de un médico corrupto o un niño salvado. Se trata de cuán fácilmente confiamos en los sistemas,
Cuán rápidamente descartamos a las personas que la sociedad ha etiquetado como indignas, y como la justicia a veces viene de los lugares más inesperados. James Carter perdió 8 años de su vida ante un sistema que valoraba el poder sobre la verdad. Pero esos 8 años le enseñaron a cuestionar todo, a mirar más profundamente, a nunca asumir que las respuestas oficiales son respuestas completas. Ese escepticismo, nacido de la injusticia, se convirtió en la herramienta que salvó a Tommy y expuso a un monstruo. El verdadero milagro no fue remover un parásito del oído de un niño. El verdadero milagro fue que James, después de todo lo que le hicieron, todavía eligió ayudar. Podría haberse alejado. Podría haber decidido que el mundo no le debía nada. En cambio, dio todo lo que le quedaba por dar. A veces las personas que el sistema rompe se convierten en los defensores más fuertes para arreglarlo. A veces los etiquetados como criminales son en realidad los más comprometidos con la justicia. Y a veces el héroe de la historia es la persona que todos los demás pasaron por alto. Si esta historia te conmovió, si te hizo pensar diferente sobre la justicia, la redención y quien merece nuestra confianza, por favor suscríbete a este canal. Comparte esta historia. Deja que te recuerde que cada persona tiene valor, cada voz merece ser escuchada, y cada error puede corregirse si suficientes personas se niegan a mirar hacia otro lado. James Carter no solo salvó a Tommy Reid, se salvó a sí mismo. Y ese podría ser el milagro más importante de todos.